Hola, yo soy Dr. Pau. Yo soy Dr. Kiki y esto es A Cerebrito Quitao. Bueno, buenas. Bueno, han pasado 300 años, pero aquí estamos Welcome con muchas ganas. Welcome back, Dr. Kiki. Tengo que decirte que te he extrañado, que me has hecho falta en este Yo también. podcast. Yo You've been también. missed. Así que welcome Pero back. me he propuesto make it happen. And when we do that, we make it happen. Así que esto ocupa un lugar importante en mi corazón y en mi cerebro. Y creo que en estos momentos impartir esta información, la información que nosotros compartimos es sumamente relevante e importante. Así que me siento motivada, muy motivada. Y además qué buen tema para reiniciar esta temporada de A Cerebrito Quitado, que hablar sobre, bueno, un tema que yo siento que para muchas familias causa una gran preocupación, a lo mejor para muchas familias que ya tienen este diagnóstico en sus hogares o que conocen a alguien con el diagnóstico, también mucha incertidumbre sobre estas declaraciones que se han hecho y bueno, eso nos lleva a hablar un poco sobre cuál es el tema de hoy y hoy vamos a estar hablando sobre el autismo sin mitos, específicamente conversando un poco sobre estos anuncios que se han hecho sobre el consumo de acetaminofén o Tylenol, tocando un poco sobre las vacunas y hablando un poco también sobre qué dice la ciencia, ¿no? Sobre todo esto. Así que creo que vamos a hablar primero sobre cuáles son los puntos claves que vamos a conversar hoy. Y yo quiero empezar primero, Kiki, con un mensaje a las mamás. O sea, tú, mami, que me estás escuchando, quiero que respires, que entiendas que el autismo no es culpa de nadie, así que no es tu culpa. Específicamente no es culpa de la madre, de nadie, la madre. De una cosa. Vamos a empezar por ahí. Así es. O no una cosa, o una acción, o un factor. Es multifactorial y yo creo que ese va a ser el mensaje, la conclusión al final ¿verdad? de este episodio, poder llevarse a casa el mensaje de no internalizar culpa y no hacerse, no latigarse, porque tengo que decir que con esa noticia, la cantidad de mensajes que recibí de madres con hijos con un diagnóstico de autismo, muchos a quien yo diagnostiqué, fue heartbreaking. Claro. Fue devastador y me alegro que pudieron recurrir a mí porque yo pude corregir y pude dar un mensaje de aliento contestando con hechos, ¿verdad? Basados en ciencia. Pero ciertamente no todo el mundo tiene o el acceso y yo creo que el mensaje de hoy es lograr eso, que nuestros oyentes puedan recibir la información correcta para o corregir o aliviar cualquier inquietud que este mensaje haya causado. Sí, de acuerdo. Y yo creo que para eso vamos a mantener el diálogo sobre lo que es el autismo como tal bastante corto para poder enfocarnos más en este otro aspecto. Invitamos a nuestros audientes, a nuestra audiencia, a que escuchen nuestro episodio sobre el autismo, en donde podemos expandir mucho más, sobre todo aquellos episodios que hemos grabado con padres de niños con autismo que han sido invitados y han venido a compartir sus experiencias. Ahí profundizamos un poco más sobre lo que es el autismo como tal. Pero a grosso modo, tenemos que primero enfatizar varias cosas. Yo creo que lo primero es entender que el autismo fue identificado muchísimo antes como un problema del desarrollo, como una variante del desarrollo, mucho antes de que el Tylenol existiera. Exacto. Y lo identificamos como un trastorno, Kiki, del neurodesarrollo, no una enfermedad adquirida, ni causada, ni mucho menos una pandemia. Y vamos a hablar sobre lo que eso significa. Neurodesarrollo, entendiéndose, ¿verdad? Paréntesis, el desarrollo del cerebro. Es la manera en que el cerebro se va desarrollando y tiene en ese contexto una manifestación de características o síntomas o conductas. No es algo que le ocurre a alguien por algo. Sencillamente el cerebro se va desarrollando de esa manera. Dicho eso, obviamente con una fuente, una base genética y biológica que conlleva muchos factores, no un factor, y que interactúan entre sí. Así es. Y eso es importante aclararlo también porque de ahí viene la base de estas declaraciones, sobre todo en lo que respecta a
el aumento de diagnóstico o por qué se trata como de explicar por qué el diagnóstico de autismo ha incrementado. Y yo creo que eso es una preocupación importante y válida, ¿no? O sea, Claro, como para cualquier padre de familia y también para nosotros como profesionales de la salud, entender si es que estamos viendo el autismo mejor manifestado, estamos entendiendo más claramente cómo identificarlo. Y también estamos siguiendo lo que la ciencia nos está mostrando acerca de las bases del autismo, ¿no? Inclusive correcto. recientemente, al día de ayer, salió la publicación sobre los diferentes tipos, ¿no? De manifestación, no de autismo, sino de manifestación del autismo que se puede identificar al ser diagnosticado en edad temprana versus ser identificado cuando ya el paciente está en la edad adulta. Entonces, un mensaje también para nuestros oyentes o tú que nos estás escuchando sobre el autismo es que nada en la medicina es absoluto. Es decir, Ujú. la medicina es una práctica y la ciencia va desarrollándose y va evolucionando y lo que hoy puede entenderse como absoluto, hoy, el día de mañana puede cambiar porque para eso evolucionamos como sociedad, Claro. como fields, como área de práctica y que hay que darle la bienvenida a eso. Hay que darle la bienvenida a que Ujú. haya progreso en la investigación porque eso nos hace más fuertes como sociedad, más seguros de poder abordar las preocupaciones de las familias, al poder identificar cuando hay algo que está interfiriendo con el desarrollo de los niños. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido un aumento en el diagnóstico, pero hay que entender realmente por qué ha habido un aumento en el diagnóstico, ¿no? Y que eso no necesariamente significa que hayan más niños Que diagnosticados porque haya un incremento de esta condición en la sociedad, sino más sí, o bien, sea, claro, es una distinción entre el término que han usado, que es el término de una epidemia, o sea, como si ahora hay más casos de autismo ujú, versus hay más probabilidad de ser mejor identificado, o sea, hay más ujú, claridad en el criterio y lo que podemos entender caracteriza el autismo para ujú, identificarlo y detectarlo de manera más temprana. O sea, que y cuando uno lo dividimos en ujú, lenguaje simple, ujú, no es que hay más niños con autismo, estamos identificando mejor el autismo. Y correcto. eso tiene muchos beneficios que podemos mencionar luego, Ujú, pero es muy importante poder diferenciar entre también lo que es un estudio científico válido, y yo creo que iba un poco por la línea que ibas hablando. No solamente los profesionales de la salud debemos saber beneficiarnos, leer, entender y interpretar un estudio científico. Yo creo que cuando nos dan información, como ujú, ciudadanos, como consumidores de información pública, debemos cuestionarla. Y la 100%. manera en que uno hace eso es educándose entre la relación, entre la Ujú, distinción entre lo que es una correlación, ¿verdad? Como dos cosas se correlacionan versus como dos cosas hay una causa y un efecto. Todo ujú, eso es sumamente importante. La validez y y cuán significativo es el resultado a nivel clínico. ¿Cuántos participantes ujú. en un estudio? Me estoy yendo un poco hacia ese tema porque creo que es importante que cuando terminemos este episodio, además de sentir un poco de tranquilidad y tener la información científica, también podamos aprender a consumirla. Claro. Y, Porque esto cue- va a y, seguir ocurriendo. y cuestionar también dónde Claro, estamos consumiendo esta información y qué tan veraz es la información que estamos consumiendo, quién la está publicando, en qué exacto, canales están siendo publicados, si hay algún tipo de conflicto de interés en quién está publicando la información y también correcto. qué tan sólido es, es la data de donde vienen esos argumentos, ¿no? Algo que también creo que es importante mencionar con lo que dijiste sobre cómo ahora lo estamos identificando mejor, es entender de dónde nace eso, ¿no? Y con el Ujú. tiempo, obviamente, todas las guías que seguimos nosotros en la práctica de la psicología, de la neuropsicología, de la psiquiatría, existen unas guías y estas guías nos ayudan a nosotros a poder determinar si de manera clínica, es decir, lo que nosotros estamos viendo y lo que el paciente está reportando, se alinean a un criterio de diagnóstico. Estas guías, Ujú. obviamente, han estado o han evolucionado con el tiempo, pues obviamente lo que nos guiamos hoy en el 2025 no es ni por ahí cerca a lo que en el 1999 o 1980 o en los Claro, 60 se guiaba. En esta actualización, sobre todo con la última actualización de estas guías, que son nuestro manual, pues también hubo un cambio que es de donde se puede originar que haya mayor identificación o mejor identificación, pero también
que haya podido crear eso de una manera indirecta un mayor número de niños diagnosticados, y es como anteriormente en la publicación o la edición del DSM, la versión 4, publicada antes del 2013, tú y yo ambas estudiamos con la última publicación, no somos como, digamos que no tuvimos la oportunidad de utilizarlo para diagnóstico, pero con este manual se hizo una agrupación en donde muchos trastornos pervasivos del desarrollo, era como se llamaba anteriormente, el autismo entre uno de ellos, el Asperger's entre otros, pasaron a ser ahora parte de un mismo criterio de diagnóstico. Entonces ya no hay diferentes tipos, ¿no? Entonces donde antes autismo quizá era una de esas opciones que los niños podían llenar, ahora todo lo que estaba bajo esa sombrilla, digámoslo así, va dentro del criterio de autismo. Entonces, claro, eso puede hacer pensar como si el diagnóstico estuviera inflado, porque todo ya se llama autismo. Porque es que, claro, porque ahora cubre un mayor por ciento de personas. De personas, correcto. De personas que está, y la representación, y yo siempre se lo explico a los padres, falta mucho para educarnos y poder alterar la percepción que tenemos sobre el autismo, pero la variabilidad dentro de esa sombrilla, dentro de ese espectro, es tan amplia. Muy amplia. Es tan amplia y representa personas completamente diferentes. Pueden ser de la misma raza, de la misma edad, del mismo sexo, y van a presentarse de manera distinta. Eso puede ser confuso. Yo quiero ser realista. Claro. Porque a la hora incluso de diagnosticar, yo digo, okay, ¿cómo 100%. yo hago que esto se pueda recibir como padre y como madre cuando yo puedo ver un autismo nivel 3 y luego me están dando un diagnóstico de autismo nivel 1, ¿verdad? Los niveles que diferencian el nivel de apoyo que necesita el paciente. Correcto. Pero para una persona que no tiene la educación y el background científico, puede ser complicado. Yo lo puedo entender, es completamente válido. 100%, claro, porque no tienes una línea homogénea con qué comparar y decir, esto se parece a esto, entonces tiene que ser lo mismo. Entonces hay tantas maneras como se puede manifestar, tantas diferentes maneras como se manifiesta el autismo, que siempre decimos, tú cuando conoces a un niño con autismo o una niña con autismo, conoces a un niño con autismo o una niña con autismo, lo cual quiere decir que ningún otro niño se compara. Y yo creo que de ahí también viene la importancia o creo que lo significativo que es entender por qué por eso no hay un solo motivo o causa por el cual se desarrolla el autismo. Porque si fuese solamente un solo motivo, entonces hubiera solamente una sola manifestación. Pero como una presentación muy similar. Como es un conjunto de diferentes cosas, entre esas la parte epigenética y la parte biológica o del ambiente y la relación entre ellas, entonces no se puede simplemente decir es una. Lo que sí sabemos y tenemos claro y queremos dejar aquí sentado es que hasta el momento, según todos los estudios que se han realizado, lo que mejor explica el autismo que sabemos hasta este momento científicamente son variaciones genéticas y biológicas, más nada. Correcto. ¿Va? Por eso también sabemos, por ejemplo, que ha cambiado la manera como percibimos inclusive los trends dentro del diagnóstico. Anteriormente, por ejemplo, se entendía que habían mucho más niños diagnosticados o que la prevalencia del autismo era más alta en niños que niñas. Hoy en día entendemos que se manifiesta el autismo de una manera distinta en niños y niñas y eso hace que haya más diagnóstico, obviamente, de niñas con este mismo trastorno. También sabemos cómo se puede manifestar en diferentes minorías y también entendemos un poco más cómo puede también existir o coexistir el autismo con la discapacidad intelectual, en donde antes quizás habían menos diagnósticos de autismo porque se podía enmascarar un poco con la parte de discapacidad intelectual y viceversa, ¿verdad? Y eso es súper importante para ti, papá, mamá, trabajador de la salud, terapista que nos estás escuchando, entender un poco toda esta manifestación y cómo a través del tiempo hemos visto estos cambios. Va a ser sumamente integral, inclusive cómo tú puedes brindar ese apoyo terapéutico para entender cómo se manifiesta y cómo adaptar los protocolos a estas manifestaciones. Y la necesidad del niño, del paciente, que va a ser muy diferente entre el mismo y otra persona con el mismo diagnóstico. Correcto. Pues, pero uniéndolo un poco, ¿verdad?, al mito histórico de las vacunas. Este mito no es nuevo. El tema de asociar el autismo con el acetaminofén o la
la Tylenol. No es sorprendente para profesionales de la salud como nosotros, porque ya vivimos en un momento, ¿verdad? El mito histórico de la asociación del autismo a las vacunas, que empezó en el 1998 con Andrew Wakefield, quien luego de mucha exploración y mucha controversia, se encontraron muchos problemas con su estudio científico, con su investigación, incluyendo manipulación de datos, conflictos de intereses, que incluso resultó en que perdió la licencia médica en el 2010. Sin embargo, somos humanos y somos susceptibles a querer controlar y entender. Por eso quiero validar un poco a la persona que no cuestiona, porque yo puedo entender, ¿verdad? Queremos buscar control y en el control buscamos entendimiento de las cosas que son un poco más abstractas y más difíciles de controlar. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, les brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Así que ese mito persistió. Sí. Y persistió en parte porque la vacuna del MMR, que se da entre los 2 y los 15 meses, coincide con la edad en que empiezan a aparecer las primeras señales de autismo. Entonces, vuelvo con el término correlación, ¿verdad? Se confundió el término de correlación con el de causalidad. Correcto. La vacuna del MMR no causa autismo, pero se pone, ¿verdad? El paciente la recibe en el mismo tiempo en el desarrollo, donde el paciente posiblemente, si fuese a ocurrir, empieza a tener una regresión en el desarrollo o puede presentar con síntomas de autismo. Entonces, correcto. Y eso se puede inclusive para los que nos están escuchando que quizás a lo mejor no hayan tenido la oportunidad de tomar en algún momento algún curso de estadística, porque toda esta información es muy fácil quizás para los profesionales de la salud entenderla, porque dentro de nuestro rubro de entrenamiento y preparación nos toca ver clases de estadística y obviamente toda esta información pues se vuelve muy cercana para nosotros, muy fácil de procesar. Pero para la persona, digamos que no está en el ámbito médico o clínico, simplemente un papá o una mamá que nos está escuchando y escucha obviamente ver esa asociación, es decir, o ver la coincidencia del tiempo, es muy fácil poder también cuestionar si de verdad existe esa asociación, porque es una coincidencia muy grande, ¿no? Claro. Pero un ejemplo que ponemos todo el tiempo, ¿no? en nuestro campo es para entender esto es, por ejemplo, si sabemos que los incendios forestales aumentan en el verano y al mismo tiempo también sabemos que las ventas de helados aumentan en el verano, pero una cosa no significa o causa la otra. O sea, es decir, Correcto. que haya más incendios no quiere decir que automáticamente eso va a resultar en que haya más gente que consuma helados. O sea, nadie se atrevería a decir, porque como un helado se va a prender el bosque, ¿verdad? Entonces, Correcto. Eso es lo que quiere decir que hay una relación o una correlación, pero no hay causalidad, ¿no? Han habido muchos estudios a raíz del estudio de Andrew Wakefield que le causó tanto daño, yo siento, Completamente. a nuestra profesión, al estudio del autismo, tanto a la también percepción a los pacientes. Y nuestra percepción del autismo. O sea, al entendimiento, sí, 100%. Sí, no. Y hay veces que yo me pregunto todo el tiempo, ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido? Si eso no hubiera ocurrido. ¿Qué tipo de aceptación y validez y los avances que hubiéramos podido lograr en cuanto a eso? Porque a causa de esa desinformación, entonces hay obstáculos en el proceso de poder continuar investigando el autismo, porque así funcionan. Y se ha desviado. Estos procesos. Y se desvía a pensar más en un factor completamente externo y dejar de invertir nuestros recursos y nuestro tiempo en seguir investigando lo que sí nos ha dado resultados válidos a nivel científico. Aparte de también, en mi opinión, el impacto que tuvo en aquellas familias que por miedo entendible, porque si hay un estudio que lo dice, pues yo lo voy a creer, claro, no vacunaron a sus hijos o no les aplicaron estas vacunas y en muchos casos eso resultó en mortalidad en esos niños desarrollando los mismos trastornos, las mismas enfermedades que estas vacunas previenen, ¿no? Entonces, de ahí va a lo peligroso que es hablar de datos sin tener fundamentos, ¿no? De manipular la información sin tener fundamentos. Pero entonces, ¿qué sabemos? Lo que sí sabemos es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Muchos estudios a través del tiempo
que se han realizado, que han sido robustos, es decir, que no han sido con 45 niños ni con 50 niños, han sido con 650,000 niños, con 905,000 hermanos, con 1.2 millones de niños en estudios desde el 2002 hasta el 2019, que no ha habido asociación, no ha habido o se ha aumentado el riesgo y no ha habido relación entre las vacunas y el autismo. Entonces queremos dejar eso muy claro y aquí en el caption de este episodio le vamos a dejar un enlace a todos estos estudios que los invitamos a que los revisen también y si conocen a alguien que los ayude también inclusive a leer un poco mejor todas estas revistas y todo el análisis que se ha hecho y la conclusión, pues mucho mejor todavía. Eso resultando, obviamente, que instituciones reconocidas, respetables, hayan identificado y lo dicen tal cual, ¿verdad? Hay un consenso en el entendimiento de que las vacunas no causan autismo a través de diferentes instituciones como el CDC, la OMS, la Academia Nacional de Medicina. O sea, esto no es que lo dijo un tal. Esto Correcto. Es algo que se ha llevado a cabo con cuidado y con precaución y se ha estudiado a fondo. Entonces, esto nos lleva pues al nuevo mito. Yo prometí no poner tono político, pero sí, me sale. No, pero es inevitable. Sale. Es inevitable. Sobre el Tylenol y el autismo, ¿verdad? Y esto a raíz de que se hicieron unas declaraciones a través de la Casa Blanca en Estados Unidos sobre una posible causalidad del acetaminofén, específicamente pues la marca que usaron ellos fue el Tylenol, que es un medicamento que se utiliza para la fiebre y para el control del dolor en el embarazo, ¿no? Y el autismo, ¿no? ¿De dónde sale este mito? Es decir, ¿con qué base la Casa Blanca hace estas declaraciones tan significativas y tan importantes, ¿no? Y esto sale realmente, Kix, porque han habido ciertos estudios que han sido observacionales, donde se ha podido sugerir una posible asociación del acetaminofén con el autismo y también con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, como hablamos ahorita, no porque algo sea publicado quiere decir que es confiable, que es veraz, ¿no? Como ya lo vimos, por ejemplo, en lo que sucedió con el estudio de Wakefield, pero mayor aún es porque muchas veces se hacen estudios en donde el objetivo realmente puede ser con buena intención, es decir, vamos a buscar y vamos a explorar por este lado a ver qué encontramos, ¿ya? Pero la manera como se desarrolla el diseño estadístico, cómo se desarrolla el estudio, es decir, cuántos participantes se hubieron en el estudio, cómo se hizo el desarrollo del estudio, de la data, cómo se analizó, cuál fue el diseño estadístico, muchas veces o no es el apropiado o no es robusto, es decir, no alcanza a descartar los suficientes factores como para decir a ciencia cierta esto es. Y muchas veces tiene mucha anécdota, es decir, puede identificar cosas que pasaron en ciertos participantes que quizás en otros no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que vimos en estos estudios? Hubo sesgo de recuerdo, ¿no? Lo que llamamos bias, factores de confusión, ¿por qué? Porque la fiebre en sí ya es un factor de riesgo en el embarazo. Entonces hubo como lo que llamamos confounding de factores, ¿no? O sea, hubo agrupación de factores, lo que hace muy difícil poder decir a ciencia cierta, esto pasó por esto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio y activamente estoy tomando una pastilla para perder peso, yo no puedo a ciencia cierta decir que esa pastilla es la que me hace perder peso porque también estoy haciendo ejercicio. Entonces, no sé correcto. ¿Con qué nivel de certeza claro, puedo? Y ni entrar en el detalle de la fiebre puede ser un síntoma de infección y la infección puede subir la probabilidad, ¿verdad?, de desarrollar algún trastorno del neurodesarrollo. Así que todo esto no es simple. Yo creo que ese es el mensaje. No es simple. Y esa asociación que han hecho es simplificar algo y singularizarlo de una manera irresponsable. Exacto, correcto. Sí. Yo creo que además de eso, hemos hablado un poco sobre la importancia de los mejores diseños, como usar hermanos, cohortes más amplios. O sea, yo siempre digo, si la N no es sumamente grande, entonces tenemos que cuestionar la validez de esos resultados. La N siendo el número de participantes que se usan ¿verdad?, en un estudio científico. Además de eso, es que las características, ¿verdad?, el diagnóstico de autismo es muy subjetivo porque no hay un número que lo represente. No es como con una discapacidad intelectual, donde sabemos
que podemos evaluar, cuantificar ciertas Ujú. destrezas cognitivas que nos facilitan un número que te ponen dentro o fuera del rango en combinación con tus destrezas adaptativas. El autismo se requiere un expertise, ¿verdad? Poder lograr Ujú. adiestrarse de una manera suficiente para poder lograr Competente. entender lo que es competente, ¿verdad? Lo que es Ujú. el construct. ¿Cuál es la palabra de construct en español? Nunca lo sé. No sé, pero el construct puede traducirse como el déficit o la habilidad que un trastorno debe presentar, que es lo que evalúa un test, ¿verdad? Correcto. Y que, exacto. Entonces, yo puedo tener un sinnúmero de cuestionarios, yo puedo usar la Ujú. EIDOS, que Ajá. facilitan poder alinear esas observaciones de una manera un poco más Ujú. confiable para que sea objetiva. Pero al Ujú. final del día, tenemos que confiar que el evaluador tiene la capacidad y la competencia de poder Sí, identificar y diagnosticar de manera sí. confiable. Porque Eso no hay marcadores biológicos todavía. Ahora, no hay marcadores biológicos por eso. te voy a comentar algo. Se está desarrollando tanto, y esto es la belleza de la ciencia y porque hay que creer en la ciencia y en los avances. Aunque a veces cometa errores, claro que sí, no es una ciencia, es exacta hasta lo que conoce. Es decir, no puede ser Ujú, exacta de lo que no conoce. Hasta lo que conozco, puedo ser exacta. Entonces, la correcto. ciencia está aplicada y se ha ido expandiendo a tantos diagnósticos y tantos padecimientos, tanto del neurodesarrollo como médicos, como fisiológicos, que ya inclusive se está incorporando evaluaciones de marcadores en los niños para poder identificar, ¿no? O para poder descartar el autismo como un posible trastorno a nivel clínico. Es decir, Ujú, hace poco salió publicado y aprobado por la FDA un sistema que es una prueba específica en donde tú puedes, a través del el movimiento de la pupila, pero no solamente el ujú, movimiento motor, sino donde el niño pone su atención mientras tú le ujú. presentas cierta información, ¿no? Para poder evaluar si el niño está mostrando afinidad o identificación de situaciones o contextos sociales de la misma forma de que otros niños lo harían según su edad. Y estas pruebas ya han sido estudiadas ya en muchos niños con control, también es decir, con niños sin autismo y también Ujú, un grupo clínico, es decir, niños con autismo, y ya están a la venta y disposición para los proveedores de la salud mental y psicólogos, neuropsicólogos y psicólogos del desarrollo para poder utilizarla. Entonces, no nos ujú. hemos quedado solamente en la evaluación clínica o la identificación clínica, que es simplemente ver la conducta y entender la descripción de los padres en cuanto a los comportamientos que no vemos, los que pasan en casa, sino que Claro. estamos utilizando esa información para retroalimentar estos instrumentos que llevan de por sí, incrementan la confiabilidad de la evaluación, porque le remueve un poco Kicks la subjetividad del Subjetividad, evaluador. que es el problema más grande con la Correcto, evaluación del correcto. Sino que autismo. le Y, y, agrega. y sí, esa validez entre el examinador, ¿verdad? Entre un examinador y otro, la confiabilidad. Sin Ujú. embargo, y esto, podemos estar hablando de esto por horas, Yo pero sé. es un tema un poco controversial cuando hablamos de ciertos niveles de autismo, porque yo siempre digo dos cosas. Diagnosticar autismo no es sencillo. Hay No. veces que sí, hay veces que no. Digamos que cuando el padecimiento y la debilidad, y qué tan debilitante vuelve el autismo o se manifiesta en el Correcto, niño, puede ser mucho más evidente el diagnóstico, correcto. Mientras pero más cuando, apoyo necesita el niño, probablemente más evidente el impacto en su funcionamiento cognitivo, social, escolar, etc. Sin ujú, embargo, mientras menos apoyo necesita el niño, pero ciertamente hay algún tipo de impacto en su funcionamiento, por eso vienen a ver a un profesional, pero a lo mejor no es evidente en mi ujú, oficina. A ujú, lo mejor no es ujú, evidente las 2 veces que lo veo en mi oficina. Por eso siempre le digo a los padres, esto es un proceso. Porque, ujú. por dos razones. Porque mi oficina es una foto del funcionamiento del niño en un momento y en un lugar. Es un momento, Es correcto. un snapshot, ¿ok? El niño Ujú, vive en su casa, el niño va a una escuela, a un preescolar, el niño va al parque, el niño va a casa de sus abuelos. Pero en adición a eso, dependiendo obviamente de la población que uno atiende, pero en el caso de los hispanos, hay ujú, un fenómeno que se llama el enmascarar, el masking, ujú, donde
por naturaleza, por supervivencia, por evolución, el niño enmascara ciertos síntomas para adaptarse a lo que, quote unquote, ¿verdad?, se denomina como socialmente apropiado. Y eso puede complicar, atrasar un diagnóstico El de desarrollo. autismo y el diagnóstico correcto, porque a lo mejor entonces se lo empezamos a atribuir a otra cosa. Y en este caso, ¿verdad?, yo creo que es importante porque si para nosotros que estudiamos, vivimos, leímos, podemos hacer esto, ¿verdad?, lo hacemos fácilmente porque nos preparamos. En un espacio bastante contenido, pequeño, y nosotros no vemos 100.000 niños. Es como lo sería un estudio científico longitudinal. Imagínate a ese nivel. Hay tantos factores que se tienen que considerar para ser responsable en la manera que nosotros llevamos ese mensaje. Sí, así es. Y yo creo que el mensaje y la recomendación, de hecho, para el diagnóstico del autismo es que se haga en un contexto multidisciplinario dentro de lo posible, ¿no? Y Correcto. también que se haga utilizando toda la información y toda la retroalimentación de la gran mayoría de personas que tengan contacto con ese niño. Es decir, no solamente quedarnos con lo que estamos viendo dentro de nuestro espacio clínico, sino contar con el cuestionario de padres, cuestionarios de profesores, cuestionarios de terapistas que trabajen con el niño, mirar cómo ha sido su desarrollo desde el principio. O sea, yo creo que la parte de colectar toda esta información del desarrollo temprano es muy importante precisamente para eso, para no terminar en un diagnóstico incorrecto o en simplemente que se pueda no ver como que se pueda perder en el diagnóstico. Entonces, yo creo que en cuanto al mito del Tylenol y del autismo, es importante recalcar que la Asociación de Ginecólogos de Estados Unidos o americana ha reafirmado que el Tylenol sigue siendo seguro con su uso prudente y que para ti, mamá, que nos estás escuchando, si estás embarazada, es importante que lo consultes con tu médico primario y no dejarnos llevar o buscar por la automedicación, simplemente por lo que escuchamos, ni en un reel de redes sociales, TikTok inclusive o en Instagram, un podcast. correcto. O sea, me explico, o sea, siempre buscar la guía y la supervisión de cualquier tipo de medicamento de nuestro profesional de la salud primario. Importante también buscar información al respecto de esto con instituciones que tengan una trayectoria, un historial de tener un nombre, de basarse en la ciencia y en la evidencia y reconocidas, como por ejemplo Autism Speaks, que es uno de los que yo recomiendo muchísimo en mis informes para las familias. Y ellos, por ejemplo, también dicen que no hay ningún tipo de prueba de causalidad entre el acetaminofén y el Tylenol y el autismo, ¿no? Yo creo que un mensaje, ¿verdad?, y un mensaje práctico para llevarnos es no automedicarse, como bien dijiste, consultar al médico. Y al final del día, si ya tienes un niño o un familiar con autismo, internalizar esto como con culpa o con un sentido de responsabilidad, ciertamente hace que breguemos con lo que tenemos en el momento de otra manera. 100%. Yo sé que en el momento no alivia, y hablo de parte de adolescentes con autismo, ciertamente adolescentes muy funcionales de alto funcionamiento, nivel 1, o sea, ellos se describen, yo soy autista, es parte de mi personalidad, no entiendo cuál es el aferramiento en asociar esto con algo que alguien hizo mal. Esto es como decir... Paula nació en Colombia, Kiki nació en Puerto Rico. Es como decir yo soy boricua. Simplemente es algo que sucedió, correcto. Es parte de su identidad. No quiero minimizar el impacto de un autismo, ¿verdad? De otro nivel, con un impacto en la función más severo. Pero tenemos que también poner en perspectiva el mensaje que nuestros pacientes con autismo a veces reciben cuando hablamos del autismo de esta manera, cuando ellos en su vida se han alineado, han aceptado y han integrado esto como parte de su identidad. Y que muchas veces se habla como si estas personas, esta población que ha sido diagnosticada no estuviera en el mismo lugar. Es decir, como que son tone deaf estas conversaciones. Sí. Como si estuviéramos hablando de un grupo de personas que no están escuchando lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que esos son seres humanos, que muchos de ellos, como hablamos ahorita, hay un espectro, pero son seres humanos y muchas de estas personas son personas 100% funcionales y tienen un nivel de concientización
sobre este trastorno y cargan el diagnóstico como si cargáramos nosotros un diagnóstico de anemia o un diagnóstico de problemas cardiovasculares. O sea, es simplemente algo Ujú. que es parte de ellos, pero no los define. Uno no se va a identificar todo el tiempo diciendo yo soy autista y luego el nombre. ¿Sí me explico? O yo tengo problemas Claro, cardiovasculares y luego el nombre. Pues, es claro. tan parte de ellos que simplemente no los define. Y Ujú. eso me lleva a hablar un poco sobre la importancia de cuidar tanto lo que decimos y cómo lo decimos y aquellas personas que tienen un poder dado por el número de personas que la siguen o por el número de personas que confían en lo que esas personas dicen o tienen un cargo gubernamental o un cargo en la Correcto. sociedad de poder hacer este tipo de declaraciones que son muchas veces mediáticas, ¿no? Porque uno van a Sí, y generar culpas consider innecesarias en las madres, o sea, buscar, sí, buscar y transferirle algo que no tiene de dónde a la mamá, como si ya la mamá no tuviera suficiente responsabilidad, como tú dijiste. Pero también creo que estos mitos causan un daño muy real en la sociedad y reversarlos cuesta es muchísimas, súper complicado. muchas décadas, o sea, de mucho trabajo y muchas veces reversa también el trabajo que se ha hecho desde otros ámbitos en poder avanzar cómo entendemos el autismo, cómo lo diagnosticamos, que al final del día, en lo que mi opinión personal, al final del día es tan importante entender de dónde viene o qué lo causa, obviamente, claro, para prevenirlo si ese es el caso. Ujú. Eso es tan importante como estudiar cómo poder ayudarlo de mejor manera. O sea, cómo poder llevar a ese Correcto. niño que a lo mejor necesita mucho más apoyo, llevarlo a un nivel en donde el apoyo que necesite sea pues mucho menor, ¿no? Que se vuelva Ujú. mucho más funcional y devolverle esas habilidades que quizás se ven afectadas. Sí, en fin, o sea, considerar el impacto social y ético que tienen estas declaraciones, aceptarlas como ciertas, yo creo, porque no es Sí, solamente el compartir la información y declarar algo como un hecho, como certero. sino como certero, sino también recibirla, aceptarla y compartirla como certero Ujú. también. Eso, o sea, no es solamente la responsabilidad que tienen nuestros líderes y que tienen los puestos gubernamentales, sino también las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y como personas. En cuestionar la ciencia, en cuestionar lo que le llaman ciencia, y a lo mejor no lo es, pero es sumamente importante, nos hace humanos viviendo en una democracia. O sea, Ujú, es lo 100%, más importante. 100%. Nada, al final yo creo que el mensaje yo creo que ha sido debidamente comunicado y es importante para mí dentro de lo que hemos dicho concluir con que el autismo es multifactorial. No tiene Así una es. causa. No es culpa de mamá, no es culpa de papá, no es culpa del doctor, No es no es culpa del culpa de nadie. Tylenol, no es No es culpa culpa del de las Tylenol. vacunas y también Exacto. creo que el mensaje es que la ciencia sigue investigando y que como dijimos antes, con esa continua investigación van a seguir presentándose cambios y nueva evidencia y que esa nueva evidencia nos acerca un poco más cada vez a poder identificar de dónde realmente viene el autismo, que puede generar ese cambio en el momento del neurodesarrollo, no en cómo se desarrolla ese cerebro, pero entender que el consenso hoy es muy claro y que la mejor herramienta es la información y la data confiable y la prevención en Ujú, salud. Es decir, no dejarnos muchas veces desviar por mucho sonido que hace ujú. declaraciones y posibles argumentos que se pueden hacer que no están fundados en la ciencia, ¿no? Y bueno, el mensaje como empezamos, el mensaje para las mamás, sobre todo, que han sido, creo que hasta cierto punto, las mamás y las mismas personas con autismo, tanto adultos como niños, han sido los más afectados con estas declaraciones, o en quien más tiene, cierto yo, como algún tipo de secuela cuando se hacen este tipo de declaraciones, es Ujú. entender que no es culpa de nadie, ¿no? Y que los niños con autismo y el adulto con autismo también merece acompañamiento, no culpabilización. Así que bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si piensan que alguien se puede beneficiar de este episodio, no duden en compartirlo. Gracias por su sintonía y por su tiempo. Y esto ha sido A Cerebrito. Quitao. Chao, chao. Bye bye.